Oh my gosh. Look at that. Oh my. Hola, ese número que crece sin parar muestra el aumento de la población mundial segundo a segundo. Tiene relación directa con el tema de hoy y es que vamos a hablar de demografía. Y como adelanto, os diré que la demografía es mucho más que una simple cifra. Es un fenómeno con muchas caras. Por ejemplo, aunque parece que la pantalla dice lo contrario, venga a decir que estamos viviendo una crisis de fecundidad, pero ¿solo en el primer mundo o en todo el planeta? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Está preparado el planeta para soportar los 10.000 millones de habitantes previstos para 2050? Como veis, muchas preguntas y algunas de las respuestas las encontraréis en el Tecnópolis de hoy. ¡Empezamos! Si nos atenemos a los datos estadísticos, las cifras son claras. Los nacimientos en la comunidad autónoma del País Vasco han descendido considerablemente. Por ejemplo, en el año 1975 en Euskadi hubo alrededor de 40.000 nacimientos, pero en 2022 no llegó a los 14.000. En esta pirámide de población, realizada por Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, se observa cómo ha evolucionado en el tiempo la demografía en Euskadi y cómo esa pirámide va cambiando de forma y tamaño dependiendo de las personas que nacen y las que envejecen. En las noticias vemos titulares como «La caída de la natalidad sigue imparable en Euskadi», «La natalidad se hunde en Euskadi» y «La tasa de natalidad de Euskadi se encuentra a la cola de Europa». ¿Pero es así? ¿Solo hay que tener en cuenta las cifras o merece la pena tener en cuenta los cambios surgidos en la sociedad para interpretarlas? Para intentar responder a esas cuestiones, hemos acudido a la doctora en Demografía y socióloga de la Universidad del País Vasco, Marta Luxán Serrano. Kaixo, Marta. Kaixo. Bueno, acabamos de ver los datos que al parecer no son buenos, en principio. Y recalco lo de en principio porque para entender los datos siempre hace falta el contexto, ¿no? Cuando hablamos de tasas brutas de natalidad estamos hablando de una tasa que no es muy fina, ¿no? Que lo que hace es relacionar el número de nacimientos con la cantidad de población que hay, sin tener en cuenta cuáles son las características de esa población. Por ejemplo, sin tener en cuenta si esas personas están en edad de ser madres y padres o no. Lo cierto es que en nuestro entorno nacen cada vez menos niños y niñas, ¿no? Ese es el dato. Y la pregunta sería, ¿por qué? Vale. ¿Cuáles son las razones que explican ese dato? Una de las razones es que el tamaño de las generaciones que están entrando en edad de ser progenitoras es
menor que de las que están saliendo. Es decir, ¿no? Tú y yo que El somos, baby boom, que somos ¿no? del Que dan baby un boom, montón. ya estamos saliendo de ahí, ya hemos salido, ¿no? Y en cambio las personas más jóvenes que están entrando, estas que están por aquí, son menos. Entonces, desde ese punto de vista, hay menos gente, ¿no? En edad de procrear. de procrear. Eso sería una cosa. La segunda sería entender que también ha sucedido algo en nuestra sociedad, que es que ha habido como una redefinición de las edades, ¿no? Que viene dado tanto porque la vida se ha alargado mucho. A principios del siglo XX, el 50% de las generaciones llegaban a tener 15 años, ¿no? A cumplir 15 años, entonces se quedaba mucha gente por el camino. Ahora, la gente que nace sobrevive. Digamos que, como dice un demógrafo que se llama Julio Pérez Díaz, que el sistema es más eficiente. Y tenemos hijos e hijas más tarde, ¿no? A edades más avanzadas. Es verdad que tenemos hijos e hijas a edades más avanzadas, o sea, que está aumentando, ¿no? La edad media de la maternidad y la paternidad, pero también es verdad que habitualmente se hace una comparación con algo que pasó también en el baby boom, volvemos, ¿no? Y ahí lo que sucedió es que algunas generaciones fueron padres y madres muy jóvenes. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, y lo hemos estudiado, ¿no? Mirásemos a qué edad han sido madres las mujeres que han sido madres a lo largo del siglo XX en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que veríamos es que incluso aquellas que fueron madres que nacieron a principios de siglo, pues la edad media de la maternidad era como de 27 años. Wow. Y, por ejemplo, eso sería impensable ahora, ¿no? Estos jóvenes teniendo hijos a los 20 años. Por ejemplo, ¿no? Que a veces deseamos cosas que si luego las viéramos suceder, igual nos espantarían, ¿no? Es que si de repente yo doy clase aquí en primero, tienen 19, 20 años, me encuentro con 5 personas que me dicen que van a tener criaturas, seguramente diría, ostras, ¿qué está pasando y cómo las van a mantener, ¿no? Porque a ellas y a ellos les están manteniendo sus familias. En todo caso, el dato de que nazcan menos niñas y niños no tiene por qué ser malo, ¿no? En mi opinión, no. En mi opinión, los datos demográficos no son malos o buenos. Los datos demográficos hay que interpretarlos en el contexto en que suceden, y lo que sería importante y lo que sería positivo es pensar cómo vamos a conseguir, ¿no?, que esas personas que nazcan tengan una vida digna. Y es que, aunque nacen menos niñas y niños, la población se mantiene, incluso aumenta. Sí, porque tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que en la ecuación de la población también entra gente por nacimientos, pero también por migración, ¿no? Y en este momento, pues este territorio es un territorio que está recibiendo a gente. Hablemos de economía, porque seguramente la gente ya habrá pensado, le habrá pasado por la cabeza, ¿y qué pasa con mis pensiones, no? ¿La tasa de natalidad las afectará? Yo creo que hay como una triple respuesta, ¿no? Para entender que desde un punto de vista demográfico las pensiones y la tasa de natalidad no tienen una relación automática. La primera es que vivimos en un país en el que el sistema de pensiones es contributivo, pero eso es una decisión política, y podríamos tener un sistema de pensiones diferente. La segunda cuestión es que la tasa, que nazcan más personas no quiere decir que esas personas se conviertan inmediatamente en contribuyentes. De hecho, tiene que pasar un largo tiempo, ¿no?, para que sean contribuyentes activas. Y la tercera cuestión es que deberíamos entender que el sostenimiento de la vida no pasa únicamente por un sostenimiento económico entendido en el sistema clásico, es decir, con un sostenimiento monetario, sino que sostener la vida significa también cuidar, significa también ocuparse de otras tareas que esa gente mayor, por ejemplo, está haciendo en este momento, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos, o aparece, y yo creo que ahí podríamos hablar de edadismo, ¿no? Como esa idea de que las personas mayores son poco menos que... una carga. Son una carga, y podríamos darle la vuelta y decir que esas personas mayores están cuidando de sus nietas y de sus nietos a la vez que cuidan de sus padres y de sus madres, que muchas de ellas están sosteniendo económicamente a otras personas de su familia. Hablemos de las necesidades del planeta, ¿no? Porque no sé si el planeta necesita para el 2050 10.000 millones de personas. Es verdad que ese es un tema importante que no se puede dejar de lado. La cantidad de personas físicamente tiene un límite, pero yo creo que sería más apropiado poner el foco en cómo se reparte la riqueza, ¿no? Y cuáles son los estilos de vida en las diferentes partes del mundo.
Organización de las Naciones Unidas ya sacó la calculadora en el año 2022. En el planeta Tierra somos ya más de 8.000 millones de personas. Según las previsiones y las estadísticas, en el año 2050 llegaremos a los 10.000 millones de habitantes, pero a partir de ahí, diferentes factores harán que el incremento de la población se ralentice y estabilice. El desarrollo económico, la capacidad, la educación de las mujeres, por ejemplo, es un indicador muy importante. Entonces, en la parte donde está creciendo más la población, la fertilidad es más alta, es esta. Pero esto va a cambiar, entonces en los próximos 50 años la fertilidad va a estar por debajo de 2, que es lo que mantiene el equilibrio. Esto hace que la población mundial se quede a un tope y luego nada más. Y es muy buena noticia. En la actualidad, y teniendo en cuenta la población existente, la pregunta es inevitable. ¿Hay recursos naturales suficientes para todos en el planeta? Stefano Balbi es investigador Ikerbasque en el Centro del Cambio Climático BC3. Experto en sostenibilidad, analiza los diferentes factores que influyen en el crecimiento de la población. Sí, hay 3 factores que tener en cuenta: la población, luego el nivel de consumo de la población y luego la tecnología. Respecto al consumo, señala que hay que distinguir dónde se consume y quién lo hace. Diferencia entre países desarrollados y no desarrollados y, sobre todo, entre ricos y los más desfavorecidos. Por ejemplo, el consumo de aquí o el consumo europeo es completamente diferente del consumo de aquí o en India o en China. Uno de los problemas principales es el consumismo. Una vida muy consumista no es sostenible, porque tú puedes mejorar la tecnología, pero como mucha más gente va a tener acceso a consumos y consumos van aumentando, el efecto agregado es negativo. En este contexto, conceptos como reducir, reciclar y reutilizar son más necesarios que nunca. La tecnología es, según Balbi, el ámbito donde más se ha avanzado. La apuesta realizada para la reducción del uso de energías fósiles a favor de las renovables y el camino adoptado en la electrificación son positivos. Sin embargo, señala que como sociedad tenemos que actuar con más responsabilidad. Ya ahora, con este tipo de consumo diversificado, estamos completamente fuera de los límites planetarios. Significa que estamos gastando recursos, que puede que lleguemos a un colapso ambiental. Tras años de investigación, un grupo de científicos cuantificó 9 límites que regulan la estabilidad y la resiliencia del planeta Tierra. Estos límites marcan la posibilidad de que generaciones futuras puedan seguir desarrollándose y avanzando. Entre estos 9 límites se encuentran la crisis climática, el agujero de la capa de ozono, el uso del agua, la deforestación o la pérdida de biodiversidad. Además de cuantificar esos límites planetarios, han concluido que ya se han vulnerado 6 de los 9 límites. Ya sabemos que ahora mismo el planeta está sufriendo mucho. Y creo que este verano nos hemos dado cuenta también nosotros que no es solo en estas áreas del mundo que es difícil vivir, pero también está llegando en el Mediterráneo, sobre todo en el sur del Mediterráneo. ¿Cuánto va a aguantar? No lo sabemos. Sabemos que tenemos muy poco tiempo para hacer la transición energética. ¿Qué podemos hacer como individuos o como sociedad? Porque hay muchos niveles donde hay que actuar. Desde arriba tenemos que tener estados, gobiernos que nos ayuden a hacer la transición ecológica. Y no está pasando mucho. Como ciudadanos, yo creo que la primera cosa es votar a movimientos políticos, partidos políticos que están involucrados en este tema y que pueden proporcionar soluciones. Este investigador nos ha hecho cuestionar nuestro modo de vida.
Según él, estamos a tiempo de cambiar las cosas, pero la toma de decisiones no se puede demorar. Como estamos viendo, la tasa de natalidad no explica automáticamente la realidad, ¿no? No la refleja. ¿A qué indicadores deberíamos prestar atención? Si hablamos de indicadores demográficos, la tasa bruta sería como el más básico, ¿no? Y el menos refinado. Luego tendríamos el índice sintético de fecundidad, que es ese famoso 2,1. Que si estamos por encima es bueno, si estamos por debajo alarma. Sí, pero nos pasaría lo mismo, ¿no? Que no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, cuántos años viven esas personas que nacen. Hay otros indicadores que se usan muy poco, pero que sí que tienen en cuenta a la hora de hacer esos cálculos cuánta es la esperanza de vida media de las personas que están naciendo. Pero también podríamos tener en cuenta otros indicadores, que es qué calidad de vida van a tener esas personas, cuál es la esperanza de vida en salud y cosas de este tipo, ¿no? En este tema tampoco hay que olvidar, ¿no?, la perspectiva de género. De hecho, a menudo se plantea la natalidad como si fuese una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Cierto, ¿no? Sí, muchas veces incluso la tasa bruta no, porque se hace referencia a toda la población, pero cuando oímos hablar de índices sintéticos de fecundidad siempre oímos hablar de criaturas por mujer, ¿no? Muy pocas veces nos dan los datos referidos a hombre. Cuanto más desiguales son las políticas de género en el ámbito privado, lo que vemos es que en los países en que esas relaciones, no las políticas, sino las relaciones, son más desiguales, la fecundidad también es menor. Es decir, que la desigualdad está afectando negativamente a la fecundidad. Tiene una relación directa. Tiene una relación directa. Y en ese sentido, es verdad lo que decías de que muchas de las políticas están dirigidas a las mujeres. También es verdad que en los últimos tiempos pues hemos visto otro tipo de políticas que también incluyen a los hombres, como la idea, ¿no?, de los permisos por paternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí una de las cosas que también me preocupan es cómo la responsabilidad de que en algunos sitios nazcan más criaturas de las que deberían nacer y en otros menos siempre parece ser responsabilidad recae en las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen menos hijos, se dice. Sí, ¿no? Y parece que sea una cuestión que solo atañe a las mujeres cuando, bueno, yo creo que es una cuestión social, colectiva, ¿no?, que está pasando ahí. Tener hijos e hijas más tarde y a edades avanzadas tiene también otra consecuencia, ¿no? Y me refiero al sistema de cuidados, al modelo de cuidados, ¿no? Un modelo evidentemente basado en la mujer también. La esperanza de vida ha aumentado muchísimo y es verdad que una parte importante de los cuidados también se está dedicando, ¿no?, a la tercera edad, pero bueno, también decíamos antes que nos encontramos con esa generación sándwich, se le ha llamado a veces, que está cuidando, ¿no?, de sus padres y madres a la vez que cuida de sus nietas y nietos. Eso es insostenible, ¿no? Es la gente de esa generación la que está diciendo a mí que me lleven a un asilo, porque no quiero suponer la carga que yo he supuesto para mis hijas e hijos. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que hay que repensar y que es evidente que hay que repensarla ya y que de hecho hay una huelga feminista, una convocatoria de huelga feminista para el 30 de noviembre, es de qué sistema de cuidados nos queremos dotar, ¿no? Es un modelo, hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo, ¿no? En este momento la reivindicación es un modelo de cuidados público comunitario. Es curioso también que la mayor parte de las políticas destinadas a fomentar la natalidad están dirigidas, están enfocadas en la mujer, ¿no? El problema es lo que decíamos antes. Yo creo que sí que hay algunas cosas que se dirigen a los hombres, pero para mí lo más problemático es que lo que nos dice, ¿no?, la revisión de las políticas directas que se han puesto en marcha a lo largo de los tiempos, que aquellas que no son invasivas no funcionan directamente. Es decir, que tú hagas un cheque bebé o que a la gente que tenga la tercera criatura le des un monto de dinero durante unos años, no ha tenido como consecuencia directa que aumente la fecundidad. Yo creo que habría que pensar en políticas, si queréis, más integrales, en cosas más estructurales que tengan que ver, bueno, pues con qué pasa con la relación con el mercado de trabajo, qué pasa con la vivienda y luego qué está pasando con las relaciones de género, ¿no? Y que ahí, si cambiasen cosas, pues probablemente
probablemente hubiese algún aumento, ¿no?, de la natalidad. Como conclusión, y teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿necesitamos de verdad que nazcan más niños y niñas? Yo creo que no necesitamos que nazcan más niños y niñas, porque además lo que estamos diciendo es que queremos que nazcan más niñas y niños en nuestro territorio, y que dejen de nacer en nuestros. Entonces, yo creo que lo interesante sería pensar, imaginar, construir una sociedad en que todas las personas que nazcan, todas las personas que vengan de otro sitio tengan oportunidad de tener una vida digna aquí y en otros lugares del planeta. Oso ondo, eskerrik asko, Marta. Bai. La interpretación de los datos demográficos nos ha enseñado que la decisión de tener o no tener hijos está determinada por diferentes factores. Una es la redefinición de la edad. Lo que antes se consideraba mayor, ahora es joven. Y las condiciones de vida de nuestra sociedad también han retrasado la edad para ser padres. Gaur egun emakumeak lan egin behar du, formatu egin behar da, eta horrek atzeratu egiten digu gure ama izateko proiektua askotan. Eta aurkitzen dugu 39, 40 urteko emakume asko nolabaiteko lasaitasuna dakatenean bai laboralki eta bai etxean eta dana orokorrean, erabakitzen dute ama izatea. Decidir ser padres es una cosa, pero conseguirlo es otra. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas del mundo sufre problemas de esterilidad en algún momento de su vida. La esterilidad es un trastorno del aparato reproductor que puede afectar tanto al aparato masculino como al femenino y que consiste en la incapacidad para lograr un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares. Gaur egun 15 eta 20 bitartean izaten da ugalketa arazoak dazkaten bikoteen portzentaia. Las tasas de esterilidad son similares en los países de ingresos altos, medianos y bajos, lo cual demuestra que se trata de un problema de salud pública en todas las partes del mundo. La esterilidad puede deberse a factores masculinos, femeninos, a una combinación de ambos, o puede tener una causa desconocida. En todo caso, los factores ambientales y de estilo de vida como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y la exposición a los contaminantes ambientales se asocian con menores tasas de fecundidad. La labor de clínicas como el Instituto Vasco de Fertilidad es ofrecer soluciones para prevenir, diagnosticar y tratar la infertilidad y la esterilidad. Aunque la mayoría de las personas que acuden a la clínica son mujeres de más de 38 años, también reciben a mujeres que deciden ser madres de manera individual y a parejas jóvenes que tras intentarlo de modo natural no consiguen tener descendencia. Los problemas de esterilidad se han asociado muchas veces solo a las mujeres, pero la realidad desmiente esa creencia. 40% gizonezkoen faktorea da. Ikusi dena da, gizonezkotan ere bai, adinak eragina dakala. 45 urtetik aurrera, beraiek ere, beraien laginak aportatzen duen karga genetikoa ere, kaskatzen dijoala. Horren ondorioz, askotan laguntza behar dute ere bai, guraso izateko. Las técnicas de reproducción asistida han evolucionado mucho en los últimos años y han facilitado la labor de las especialistas. Aquí lo que hacemos es todas las técnicas de las clínicas de reproducción asistida. Al final generamos los embriones en el laboratorio, los cultivamos para luego poder transferirlos a las mujeres y que se puedan embarazar. Los avances tecnológicos en medicina reproductiva permiten generar y cultivar en el laboratorio embriones de mayor calidad y al mismo tiempo las técnicas utilizadas son menos invasivas para la mujer. Bueno, yo creo que uno de los éxitos es transferir los embriones en día 5 y día 6 de desarrollo, que son los blastocistos, que mejoran mucho las tasas de embarazo en esos embriones. Luego también el hecho de hacer un cultivo en sistemas time-lapse, que nos permite hacer un cultivo de los embriones manteniendo las condiciones de cultivo óptimas en todo momento para los embriones, sin necesidad de sacarlos para valorar su calidad.
El sistema Time-Lapse funciona con una cámara incorporada en la incubadora de embriones que saca fotos cada 5 minutos y por tanto se utiliza para hacer un seguimiento del desarrollo de los embriones que se están cultivando. Uno de los momentos más delicados del tratamiento de reproducción asistida es el instante en el que el embrión se implanta en el útero materno. Por eso es importante saber cuál es implantar y cuándo hacerlo. Los embriones en estadio de blastocisto, es decir, cuando han cumplido 5 o 6 días de desarrollo tras la fecundación, son los que mayor porcentaje de embarazo ofrecen. La incubadora facilita obtener información más precisa del desarrollo de cada embrión, posibilitando elegir los más óptimos para llevar adelante un embarazo. La inteligencia artificial también está entrando en la reproducción asistida. El conjunto de todos esos desarrollos ha traído consigo un incremento de la tasa de éxito de los embarazos. Gaur egun asko hobetu da teknika reprodukzio mailan, geroz eta finagoa gea, geroz eta hobeto egiten da, eta horren ondorioz badazkago honeko 70 bitartean emaitza onak. Sin embargo, son muchos los factores que influyen en un proceso reproductivo. Además de la calidad del esperma o de los óvulos, hay que tener en cuenta la situación del útero o, por ejemplo, los factores inmunológicos de cada persona. El análisis genético de los embriones sigue siendo a día de hoy uno de los sistemas más eficaces para aumentar la tasa de embarazo en mujeres de mayor edad. Sobre todo en casos de edad avanzada, porque sabemos que con la edad el número de embriones que tienen alteraciones genéticas y por lo tanto que no van a ser embriones evolutivos pues aumenta mucho y con este estudio genético que hacemos preimplantacional pues podemos descartar transferir ese tipo de embriones y transferir ya los que sí van a dar lugar a un embarazo evolutivo, pues reduciendo las probabilidades de aborto. Lehenengo gauza, kontsultatu eta begiratu, nola gauden garaian. Eta pixkat gure planteamenduaren arabera, ikusten badegu 35 urtekan baino beranduago nahi dugula ama izan, gure obulutan da bat preserbatu, eta gero, adinaz kanpo, adinon horretaz kanpo gaudenean, nola baite, obuzitu hauek lagunduko digute gure ametsa bihurtzen. En el programa de hoy hemos visto y escuchado muchas cifras, números y datos, pero muchas veces los datos en sí pueden parecer fríos y para interpretarlos bien es necesario conocer el contexto. Esa ha sido nuestra intención en este programa. A medida que la sociedad cambia, las preguntas que se hacen en la ciencia deben adaptarse, así como los datos que se recogen y su interpretación. Porque hacer un futuro mejor, más justo e igualitario es también labor de la ciencia. Hasta la semana que viene. ¡Agur!